Hoy estamos en el primer podcast de Comunidad Ambiental junto con el creador de esta página, Josafat García, en una edición bastante especial en la que vamos a estar hablando de un equipo que sirve para controlar las emisiones a la atmósfera. Entonces, como invitados especiales tenemos a Michelle Alejandra, a Brenda Araceli y a Anthony. Vamos a comenzar y como saben, nos gusta mucho dar la información de una manera muy sencilla y muy fácil para que podamos llegar a más personas y también muchas más personas se interesen por este tipo de temas. Entonces, ¿qué nos puedes decir, Josafat y Araceli, sobre un poco de contexto para que vayamos entrando en materia? Para empezar, los COPs son compuestos orgánicos con tendencia a evaporarse. Están formados por elementos como el carbón, como el hidrógeno, como el nitrógeno, el oxígeno, el azufre y el cloro, siendo emitidos por una multitud de procesos a la industria, participando en reacciones fotoquímicas en la atmósfera y produciendo otro tipo de compuestos. Los COPs son liberados por la combustión de combustibles fósiles, por la quema de combustibles fósiles, así como por los disolventes, pinturas, pegamentos y multitud de productos industriales, incluso de uso doméstico, como limpiadores. Los COP están dentro de los denominados agentes contaminantes peligrosos, que por las siglas en inglés son HAP. Finalmente, me gustaría mencionar que cuando se mezclan con óxidos de nitrógeno, reaccionan para formar ozono troposférico, dando así producción de smog, lo cual hablaremos un poquito más adelante. Vale, muchas Y gracias bueno, por esa intro y ahora Araceli nos va a dar un par de ejemplos y de por qué ha sido tan necesario desarrollar este tipo de tecnologías que nos ayuden. sí, pues como ya lo decían, pues, se supone que son contaminantes peligrosos, pero si se dicen peligrosos, o sea, ¿en qué se basarían para decir esto? Y entonces, hay bastantes aspectos dentro de la historia que también nos harían como reaccionar a lo que está pasando. Y dentro de estos ejemplos podemos encontrar como la niebla de Londres y la niebla de Donora, donde pues son catástrofes que hicieron que tomáramos más en cuenta cómo estos contaminantes nos van a hacer daño a nosotros como sociedad, desde que nos afecten un poco la salud hasta quizás miles de muertes, como fueron en ambos casos. Y es que al hablar de esto se piensa como de, sí, pues hablamos de niebla de Londres, hablamos de niebla de Donora. Entonces, se podría pensar que uno como sociedad mexicana diría que no tendría ninguna afectación hacia nosotros. Sin embargo, podemos hablar de un caso particular que se dio en 1950 en Poza Rica, Veracruz, en donde una planta nueva de procesamiento de gas natural tuvo una falla y esto, bueno, ocasionó que una gran cantidad de ácido sulfúrico se liberara hacia la atmósfera. Y como sabemos, el ácido sulfúrico pues tiene repercusiones en nuestra salud. Entonces, al menos 22 muertes fueron confirmadas y pues varias personas estuvieron hospitalizadas. Entonces nos hacen pensar o nos hacen acercarnos más al riesgo que todo esto puede ocasionar si no ponemos un paro a todas las contaminaciones que hacemos. Sí, y en efecto es algo mundial. No solo pasa en México, no solo pasa en ciertos lugares de todo el mundo, sino que pasa en todos, en todos. Por ejemplo, es lo que les comentaba hace rato acerca del nivel de ozono troposférico y eso qué tiene que ver con el smog. Bueno, el ozono troposférico propicia condiciones para que se dé el smog. Y hay dos tipos de smog, el llamado smog industrial, que es el muy típico de grandes ciudades, y esto se debe a una gran actividad industrial, sobre todo a la quema de grandes de combustibles provenientes de combustibles de fuentes fósiles. Y pues esto es el claro ejemplo de lo que pasó en Londres y también en Donora. Sin embargo, existe otro tipo de smog, el llamado fotoquímico, el cual se produce por la combinación de los COPs
y además de los NOx. Esto, junto con la radiación, provoca una niebla de tipo color rojizo, que es la que se pueden observar en muchos países. Y bueno, nada más para finalizar este tema, pues como consecuencia de todo esto, hay un firmado que es el acto de enmienda del aire limpio, que fue firmado en 1990, y cada vez más empresas, gracias a esta ley, se les requiere que tengan una reducción de COPS en sus emisiones atmosféricas. Así es, y como Josafat nos ha estado comentando, existen los COPS, que por sus siglas son los compuestos orgánicos volátiles. Como vamos a estar hablando bastante de ellos a lo largo de este podcast, queremos decirles que estos tienen una clasificación y la cual se las presentamos aquí. La primera de estos existen de muchos tipos. Entonces hay una cierta cantidad que son muy peligrosos para las personas. Después tenemos una segunda clasificación que se les conoce como COPS de clase A, los cuales son muy agresivos con el medio ambiente, y finalmente la clase B, que presentan un menor riesgo para el ambiente y también para la salud de las personas, pero no es tan notorio como en el primer y el segundo caso. Entendemos que los COPS son algo que deben de ser tratados, pero ¿cómo pasa esto? Bueno, para su tratamiento existen sistemas los cuales se llaman incineradores térmicos y pues son un conjunto de operaciones y procesos unitarios que tienen como finalidad darle una transformación final a estos residuos. Y bueno, para ello este sistema está conformado por un tubo en donde son introducidos los gases que nos interesa tratar, pasan a través de unas válvulas y estos a su vez entran a la cámara de incineración, en donde la temperatura de estos gases es elevada hasta los 1400 grados Fahrenheit. Posteriormente pasan a la cámara de incineración, en donde ocurre la transformación química. Posteriormente, como se observa en el video, la temperatura de estos gases es de vuelta disminuida, precisamente para que ésta no actúe como contaminante adicional a la atmósfera, porque debemos de saber que las altas temperaturas que son expuestas a la atmósfera también pueden ser consideradas contaminantes. Sin embargo, aquí el gas ya ha sido transformado a CO2 y agua para finalmente ser expulsado a través de la chimenea. Pues Mariana, sabemos que hay diferentes incineradores térmicos, pero ¿tú qué sientes que es lo que más prevalece o lo que más compila entre unos y otros? Bueno, pues para eso tenemos aquí a los datos de operación, los cuales van a ser constantes en todas las industrias que manejen o que tengan incineradores térmicos. Entonces, estos principalmente, como ya hemos hablado, van a tratar a los COPS, que son los compuestos orgánicos volátiles, y en algunas ocasiones también va a tratar partículas PM10. Algo que siempre y que es de lo más importante es que la cámara oxidativa va a estar en un rango de temperatura que va a ir desde los 700 hasta los 1000 grados, ya que, como hemos mencionado, hay muchos tipos de COPS y pues también estos varían mucho en su temperatura de autoignición. Entonces, para que haya una destrucción muy eficiente, tenemos que pensar entre este rango de temperatura. Algo también muy importante es que maneja un volumen de aire con un intervalo muy grande, que puede ir desde los 10.000 metros cúbicos por hora hasta los 150.000 metros cúbicos por hora. También maneja concentraciones de COPS que van desde medias a altas, y pues tiene, o una de las grandes ventajas es que tiene una capacidad muy amplia para depurar diferentes tipos de disolventes. Y como podemos ver aquí en la parte de abajo, esta va a ser una de las reacciones principales, más bien la reacción principal, en la cual vamos a tener COP más oxígeno más calor, y como resultado de esta reacción se nos va a formar CO2 más agua y obviamente el calor que se está administrando. Sí, es muy interesante, ¿no? Y al final del día, esos serían los productos que obtendremos. Sin embargo, no siempre es así, ya que por lo que sabemos, los COPS suelen estar acompañados de otros elementos, como por ejemplo nitrógeno, oxígeno, azufre
y cloro, siendo que cuando estos gases están acompañados de estos elementos, pues en algunas ocasiones los productos suelen ser un poco más grandes. Puede que se agregue un ácido clorhídrico, puede que se agregue un óxido de nitroso, puede que se agregue un monóxido de nitrógeno. Entonces, también habría que considerar de cómo está formado el COP, ¿no? Sí, claro, y creo que hemos hablado bastante como de COPs en general y mencionado que existen muchos, pero creo que en este punto sería importante dar datos como muy específicos. Y entonces para eso Araceli nos va a presentar algunos ejemplos de estos. Ajá, como bien decía Mariana, tenemos COPs con temperatura de autoignición más alta, de los cuales pueden ser el clorobenceno, el amoníaco, el monóxido de carbono o el benceno. Y de hecho, si nos fijamos, son temperaturas muy altas que van desde 591 a 673 grados. Sin embargo, podemos contrastar pues esto con COPs con temperaturas más bajas, por así decirlo, que son el disulfuro de carbono, el nafta de petróleo, la trementina, el sulfuro de hidrógeno, que ahí vemos un rango un poco más bajo de 125 a 260 grados. Oye, y viendo estas tablas, me resalta una palabra que desconozco, que es autoignición y por qué es relevante. Bueno, es que la autoignición va de la mano con que esta va a ser nuestra temperatura mínima a la que nuestro compuesto, al tener contacto con el aire, arde espontáneamente sin necesidad de una fuente de calor exterior. Y esto es importante ya que esto nos va a permitir transformar todos los COPs en compuestos menos agresivos. ¿Y qué empresas ocupan este tipo de incinerador? Bueno, para ello, pues me gustaría decirte que los COP se producen por la quema de combustibles como la gasolina, como la madera, como el carbón, como el gas natural. De hecho, hablando de esto, el transporte es uno de los principales de una de las principales fuentes de emisión de compuestos orgánicos volátiles. Así como también hay empresas que emiten estos contaminantes, como lo son las de disolventes, pinturas, pegamentos, empresas e industrias que se dedican a hacer plástico, aromatizantes y otros productos empleados para el almacenamiento o incluso, como les mencionaba hace rato, para la limpieza del hogar. Eh, Esto hablando muy cercano a nosotros, ¿no? También hay más industrias y empresas, como por ejemplo la del petróleo, la de refinación, en particular la quema del coque, donde la gran cantidad de emisión de compuestos orgánicos volátiles es muchísima. Entonces, aquí es donde se requieren este tipo de sistemas para poder, de alguna manera, hacer menos peligrosos estos compuestos. También se utilizan en la industria de la metalurgia para la fundición de metales como el acero o de aleaciones, la industria de los pesticidas, incluso también para las industrias que se dedican a la incineración de residuos, pues estos generan gran cantidad de partículas y de compuestos orgánicos volátiles, los cuales necesitan ser de alguna manera tratados para que no representen un peligro a la salud ni al medio ambiente. Sin embargo, las empresas no son los únicos que llegan a contaminar con estos compuestos volátiles. Por ejemplo, existe el caso muy particular de la ganadería, ya que esta es la madre, se podría decir, la fuente eh, la fuente más fuerte, Contaminante, ¿no? ajá, la fuente más contaminante de compuestos orgánicos volátiles, puesto que el metano es un COP. Entonces, eh, indirectamente, cuando nosotros comemos carne, estamos aportando a este sistema de poder contaminar el aire con COPs, ¿no? Oye, y por lo que veo, pues aplica a demasiados tipos de industrias. Y entonces aquí viene como la otra pregunta que es, ¿realmente es tan eficiente como para usarlo en todas estas? O
si nos da un buen control de emisiones o no. ¿Qué nos pueden decir sobre esto? Sí, claro, hablamos de estos incineradores térmicos como una solución para los COPs, pero lo que nos dirá exactamente si vale la pena o no son los números. Podemos calcular la eficiencia fácilmente con una fórmula para calcular la eficiencia de control, que técnicamente es restar la salida de COPS de la entrada, dividirlo entre la entrada y multiplicarlo por 100. Aquí se muestra una tabla en donde vemos la eficiencia contra el tiempo y la temperatura. Vemos que entre mayor tiempo y mayor temperatura llegamos a una eficiencia pues muy alta. A esto hay que aclarar que la eficiencia tiene una relación, bueno, depende de la temperatura de la cámara, el tiempo que pasan los gases ahí en contacto con el calor, la concentración de los COPs, el tipo de compuestos, como ya hablamos, y las mezclas que tienen, ¿no? Y entonces, ¿habría algún tipo de diferencia en estos números sobre la eficiencia de acuerdo a las diferentes industrias? Sí, definitivamente hay una diferencia. Esto, como ya lo vimos, dependiendo de el tipo de empresas, producen diferentes COPs, ocupan diferentes equipos, no todos son iguales, por lo tanto las eficiencias varían. Estas eficiencias, aparte de ser calculadas por concentración de COPs, también pueden ser medidas por PM10, como vemos en esta tabla. Y aquí tenemos una eficiencia mínima del 25 y máxima del 99.9, que es en el caso de productos de petróleo y carbón. Tenemos también minería, alimentos, equipos de transporte, sanitarios. Como vemos, como bueno, ya lo habían explicado, es ocupado en muchísimas industrias y pues es bastante eficiente dependiendo de muchas variables, ¿no? Aquí es otra tabla de eficiencia medida en COPs de otras empresas. Aquí tenemos un mínimo de eficiencia del 50 y un máximo del 99.9%. Aquí podríamos notar más que la eficiencia es mucho mayor. Y bueno, las empresas eh, son generalmente empresas muy grandes, ¿no? Eso también nos podría dar un indicio de por qué tenemos una mayor eficiencia en estos casos. Como dije, las variables son importantes para calcular su eficiencia y para su adecuado uso, ¿no? Y hace un momento nos hablabas acerca de las variables, ¿no? De que podrían intervenir en el proceso y en la eficiencia de los sistemas. ¿A qué te refieres con esto y qué podrías decirnos acerca de estas variables? Claro, las variables influyen mucho en qué tan efectivo va a ser este incinerador. Primero tenemos el flujo de aire. La velocidad oscila entre 0.33 a 24 metros cúbicos por segundo. Esto nos va a dar una entrada pues importante de COPs, lo que nos daría una eficiencia mayor, ¿no? Entre mayor velocidad, más COPs entran. Después está la temperatura, como vimos en una tabla anterior. Entre mayor temperatura, mayor combustión y llega a su parte final, ¿no? Estos gases con un impacto menor. Después la carga de contaminantes. Cabe aclarar que a pesar de que son bastante efectivos y hasta cierto punto seguros, la ley marca que solamente se pueden ingresar el 25% de los COPs. Se llegan a generar bastante COPs, por lo tanto llegan a diluirse con aire para que entren solamente el 25% y sea esta combustión. Esto genera un límite de la combustión de los mismos COPs, pero es por seguridad. Después están las consideraciones a tomar, como ya lo habían dicho, no solamente entran compuestos formados por carbón y oxígeno, sino como cloruros, sulfuros, todos estos que al estar en contacto con el calor se transforman
Entonces necesitan poner un tratamiento de gases ácidos o, o de vapores distintos a CO2 y agua. Bueno, y ahora que ya hemos visto bastante información sobre los incineradores térmicos, tanto en dónde es aplicable, como números, como su funcionamiento, viene esta pregunta. Entonces, ¿es realmente bueno y nos va a ayudar muchísimo o tiene algunas desventajas que no lo hacen precisamente el más perfecto? ¿Qué nos pueden decir sobre esto? Pues bueno, como tal, pues es un producto y al final de cabo, pues no tenemos ni todo bien ni todo mal. Sin embargo, podemos ver que hay muchas ventajas. Dentro de estas va a ser pues la alta eficiencia térmica y esta efectividad que ya se hablaba antes sobre la destrucción de los COPs, que incluso en algunas industrias pudo llegar hasta el 90%. Aparte, hablando de ya sobre el equipo, pues va a tener un mantenimiento sencillo y normalmente tiene un periodo de vida larga. Además de que el gas de desecho está por encima del 20% del límite inferior de explosividad. Y también a esto, pues como ya había dicho, tiene desventajas. Y una de esas que sería como la que podría afectar más es el costo, porque al principio necesitamos un costo que sea como la inversión inicial que vamos a dar en esto y aparte el costo que va a producir el hecho de que usemos todavía el combustible. Y ya hablando en materia de más como pues la eficiencia en temas ambientales, pues es que no todas las emisiones al aire pueden tratarse usando esta oxidación térmica, pues las partículas orgánicas, desafortunadamente, las emisiones de PM2.5 no van a ser tratadas bueno, no pueden ser tratadas con la oxidación térmica, lo cual es un problema porque ya sabemos que estas son identificadas como causantes de un problema de salud pública. Además, tampoco se pueden usar para fuentes no provenientes de la industria. Y dentro de estas fuentes no provenientes de la industria tenemos a los automóviles, que son como, pues una importante emisión de gases, sobre todo porque todos en casa tenemos al menos un integrante de la familia que tenga un automóvil, ¿no? Sí, claro, como nos lo dijo Yosafat, es una de las principales fuentes generadoras de COPS y pues sí, yo creo que es una de las desventajas más grandes, ¿no? Que en este tipo de fuentes móviles no se puede aplicar y pues efectivamente solo aplica para fuentes fijas. Otra desventaja que yo veo respecto a este equipo es que viendo la problemática actual acerca del cambio climático y del uso de combustibles fósiles, pues en realidad nos estamos alejando cada vez un poco más de estas energías. Es decir, estamos haciendo una transición a las energías llamadas renovables o amigables con el medio ambiente, por lo cual yo considero que esa es una ventaja debido a que es una gran inversión y no puede usarse durante mucho tiempo, ya que, como lo vuelvo a decir, vamos en una transición hacia las energías renovables. Sí, claro, y finalmente para cerrar nuestro primer episodio de podcast, pues cabe resaltar que en esta lucha contra todas las emisiones a la atmósfera, el incinerador térmico representa una parte que puede combatirlas, ¿no? Sin embargo, hay muchos más equipos que en conjunto nos pueden ayudar bastante a tener un control mayor sobre las emisiones que estamos haciendo hacia el ambiente. Eh, Finalmente, para terminar este podcast, me gustaría mencionar y concluir que este equipo utiliza una reacción muy sencilla, que es la de combustión. Al final de cuentas, lo que vamos a obtener son compuestos menos dañinos para el medio ambiente, como lo son el dióxido de carbono y vapor de agua. Y finalmente, es una ventaja esto. Sin embargo, las emisiones de dióxido de carbono también habría que cuidarlas. Y pues Josafat y yo desde nuestra página de Comunidad Ambiental queremos agradecer mucho a nuestros 3 invitados y pues como hemos visto, hay muchos temas que aún faltan por discutir, por aprender, así que esperamos no sea el primer y único podcast, sino una serie de ellos y pues muchas gracias
a los tres por estar aquí con nosotros. Sí, pues muchas gracias por la invitación. Creo que es de los temas que uno más debe informarse o saber sobre ellos. Y aparte, pues toda la información que de por sí está en su página, ¿no? Sí, claro, y como sabemos, nunca es mal momento para patrocinarnos. Así que muchas gracias por sintonizarnos y esperamos sigan nuestras páginas en Facebook, YouTube y ahora también en TikTok. Nos vemos y otra vez a todos los que nos están sintonizando por este canal. Esperamos tenerlos nuevamente por aquí. Hasta Adiós. luego.